¿Qué tal, hermanos? Muy buenos días. Empecemos un tiempo más con la meditación de la palabra de nuestro Señor. Busquemos el libro de Romanos, capítulo 7, versículo 24 y 25. Dice así: Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Aquí vemos una de las exclamaciones más grandes que Pablo hace respecto al pecado que estaba morando en él. Por eso el capítulo 7 habla como título El pecado que mora en mí. La salvación es una obra perfecta en sí mismo por la fe, por la gracia de Dios. Nos perdonó cada uno de nuestros pecados desde nuestro nacimiento hasta nuestra muerte. O sea, cada uno de nuestros pecados fueron borrados eternamente y para siempre. Esa es la eterna redención que habla la Biblia. Pero también es una verdad de que aún este cuerpo, como Pablo habló a los Filipenses capítulo 3, en el versículo 21, dijo de que este cuerpo era un cuerpo de humillación. ¿Por qué Pablo habló este cuerpo como un cuerpo que humillaba? Es por el pecado que los creyentes cometemos diariamente, pero que también dijo que será transformado cuando venga el Señor a la imagen y a la gloria suya, conforme a la imagen y a la gloria suya. Entonces allí nunca más pecaremos, porque entraremos ya a una eternidad con Él. Pero mientras aún nosotros vivimos en este mundo y estamos en este cuerpo, todos los días se revela, todos los días incita a desobedecer e ir en contra de la palabra de Dios. Pablo, hablando un poco más adelante en Romanos capítulo 8, versículo 7, ha dicho: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios. Y también la Biblia dice: porque tampoco pueden. Es decir, hay una gran enemistad entre la carne, entre la concupiscencia que está caída, y contra también el espíritu del creyente que también ha sido vivificado en cada uno de nosotros. Entonces hay una lucha intensa, una guerra interna fuerte que está allí batallando. Y en algunas ocasiones gana la carne, ¿no? Por eso aquí Pablo, siendo un hombre que vivió santamente, piadosamente, un hombre íntegro relativamente conforme a la obra de Dios que hizo, luchó arduamente. No podemos decir que Pablo fue 100% perfecto, porque no lo es, porque la Biblia lo afirma que él también había su pecado que estaba morando en él. No podemos saber qué tipo de pecados ha cometido él, pero nosotros también podemos conocer nuestro corazón, y nosotros también debemos reconocer y también debemos saber que cada vez que cometemos un error, cometemos alguna falta, el pecado nos hace unos hombres miserables frente a Dios. No debemos pensar como que somos infalibles, de que somos hombres perfectos. Sí, es verdad, en la salvación somos perfeccionados, somos perfectos por la sangre de Cristo, somos salvos, pero aún, como dijo Pablo, aún el pecado está morando en cada uno de nosotros, porque aún este cuerpo no ha sido transformado, porque aún el Señor no ha venido. Por eso en Romanos capítulo 7, versículo 18, Pablo continúa diciendo: yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Eso dijo Pablo, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago, ¿no? Había una disputa, de hecho hay una disputa en nosotros también interna, en nuestro corazón. Queremos hacer el bien, pero en algunas ocasiones el pecado vence en nosotros y hace que cometamos muchísimos errores, muchísimos pecados. Vienen malos pensamientos, viene falta de fe, ahí nacen las contiendas, viene la ira, viene ahí digamos, las murmuraciones, una serie de pecados que se levantan en nuestra concupiscencia, en nuestra naturaleza caída. Y por eso Pablo en el versículo 20 dice: si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí.
Eso dijo Pablo, pero nosotros también no somos más que Pablo. Y aún Pablo, siendo un hombre que vivió intensamente, un hombre que vivió totalmente en la santificación, aún él dijo, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Imagínense nosotros, aún somos muchísimo más débiles. Estamos mucho más sujetos a pasiones porque aún nuestra vida es más débil. Estamos en la carrera diaria, en la lucha diaria. Por eso, hermanos, hay una cosa muy importante que debemos saber. Primero, hay que reconocer y debemos saber, como dijo Pablo, que el pecado nos hace hombres miserables. Pero también el Señor ha dicho en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, si confesamos nuestros pecados. Él quiere que confesemos diariamente nuestros pecados. Él les dice fiel y justo para perdonar cada uno de nuestros pecados. Porque también en 1 Juan 1:10 dice, y si decimos que no hemos cometido pecado, a Él le hacemos totalmente mentirosos y la palabra de Dios no está en nosotros. Nosotros debemos aprender diariamente también a reconocer nuestra condición. Aquí nosotros mirando el texto que hemos leído, a donde Pablo hace una exclamación grande respecto al pecado y que el pecado era lo que a él le hacía miserable frente a Dios. Nosotros también, yo también meditando en esta palabra, pudo entender de que frente a Dios todos los días, con mis pensamientos, con mi actitud, con mi forma a veces de vida, me hace que sea un hombre miserable. Pero al mismo tiempo hay una cosa que es hermosa y preciosa, que es, a diferencia de los hombres impíos, que ellos cometen pecado diariamente, porque ellos están muertos en sus delitos y pecados. Ellos no pueden detectar el pecado en su vida, están muertos. Pero nosotros, los hijos de Dios, como Pablo, pudo inmediatamente identificar en su corazón de que había un pecado y que eso lo hacía miserable frente a Dios. Nosotros también, como hijos de Dios, si estamos cerca de la palabra de Él, si estamos sometidos a Él, cuando el pecado toca nuestro corazón, nuestra vida, vamos a poder identificar inmediatamente. Y eso va a permitir de que otra vez miremos la cruz para la confesión de cada uno de nuestros pecados. Y de esa manera el Señor, como ha dicho en 1 Juan, Él está esperando porque Él es fiel y también Él es justo para perdonar y cada uno de nuestros pecados. Por eso Pablo concluye diciendo en el versículo 25 de Romanos capítulo 7, gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. De alguna u otra manera, en este mundo nadie es perfecto, infalible. Solamente había uno perfecto, es nuestro Señor. Aún Pablo, mirando aquí, sobre todo el capítulo 7, hablando también de la ley y del pecado, no era perfecto, tenía su debilidad. Nosotros posiblemente tengamos muchísima más debilidad que San Pablo, porque Pablo era un hombre apasionadamente, vivía una vida de santificación diaria, ¿no? Por eso nosotros debemos estar más sujetos a la palabra de Dios, tener una confesión diaria cada día, cada instante, humillarnos delante de Dios.